Hola, ¿qué tal a todos? En esta ocasión vamos a estar viendo lo que es nuestra unidad de competencia número 4. La materia, la asignatura es Sistemas Operativos. Mi asesor es el ingeniero Roberto Vera Popoca y yo soy Alibeth Lonegil. El tema número 1 es la asignación de memoria en panorama general. El tema 2 es el manejo de memoria en sistemas monousuario sin intercambio. Tema 3, multiprogramación en memoria real. Tema 4, multiprogramación en memoria virtual. Y tenemos una pequeña bibliografía. Vamos a dar comienzo a ver cada uno de nuestros temas. Bien, nuestro primer tema es administración de la memoria. ¿Qué es la memoria? La memoria es un recurso importante que se debe administrar con cuidado. La memoria principal puede ser considerada como un arreglo lineal de localidades de almacenamiento de un byte de tamaño. Cada localidad de almacenamiento tiene asignada una dirección que la identifica. La parte del sistema operativo que administra la jerarquía de memoria se denomina administrador de memoria. Su trabajo consiste en mantenerse al tanto de qué partes de la memoria están en uso y cuáles no. Asignar memoria a los procesos cuando la necesitan y recuperarla cuando terminan. Controlar el intercambio entre la memoria principal y el disco cuando la primera es demasiado pequeña para conocer así todos los procesos. La memoria interna. Existen dos tipos de memoria primaria. Es la volátil y la no volátil. La volátil es la RAM, es parecida a un pizarrón, puede perder los datos. El administrador de memoria se va a encargar de gestionar la memoria RAM. En cambio, la memoria ROM solo utiliza para funciones específicas. La memoria se puede ver como un casillero en el cual se almacena información. Puede ser estática o dinámica dependiendo de cómo se gestione. Esta memoria está dividida en secciones de códigos, datos, pila y el heap. Las políticas y filosofía de la administración de la memoria. La memoria es el lugar donde el CPU lee las instrucciones a ejecutar, así como algunos datos a emplear. Una de sus funciones básicas que debe implementar un sistema operativo es la de administración de la memoria para tener un control sobre los lugares donde están almacenados los procesos y los datos que actualmente se están usando. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la memoria de Windows, ejecutada desde la consola. Mecanismos de asignación. Determina la cantidad de bloques o particiones que serán administrados en la memoria. Una partición en la memoria se considera la existencia de una sola partición, esto es, se tiene la capacidad de ejecutar un proceso. La partición es toda la memoria, cuya administración corre por cuenta del usuario, o sea, no hay un sistema operativo. Dos particiones. La memoria se divide en dos bloques, como su nombre lo dice. En una partición se carga el sistema operativo y en la otra el programa del usuario. Ese es el concepto del sistema operativo monousuario. Múltiples particiones. La memoria es dividida en varias particiones, una para el sistema operativo y las demás para los procesos de usuarios u otras funciones especiales del sistema operativo. Este es el concepto teórico de asignación de memoria en los sistemas operativos de multiparticiones y de multitarea. Vamos a ver las estrategias de asignación. Aquí determina el lugar donde será cargado un nuevo proceso en base a un criterio. Tenemos el primer ajuste, en donde el sistema operativo asigna el primer bloque de memoria libre con espacio suficiente para satisfacer la información. La búsqueda de este bloque es de manera secuencial. Mejor ajuste. El sistema operativo busca el bloque de memoria que represente el menor desperdicio según el requerimiento. El peor ajuste. El sistema operativo asigna el bloque más grande que encuentra. Los mecanismos de asignación es la manera mediante la cual el sistema operativo lleva el control de la memoria, tratando de que sea lo más eficiente posible. La segmentación consiste en la asignación de bloques de memoria de tamaño variable, llamados segmentos, como lo veíamos anteriormente. El tamaño de cada segmento será el requerido según la petición, por ejemplo, el tamaño del proceso a cargar.
El tamaño máximo para un segmento estará determinado por la capacidad de direccionamiento del hardware de la computadora, es decir, de cuántos bytes se dispone para almacenar una dirección. El acceso a cada elemento individual en la memoria se hace mediante una dirección de memoria que se integra por dos elementos, una dirección de segmento y una de desplazamiento. La combinación de la dirección de segmento y la de desplazamiento generan la dirección de memoria absoluta a accesar. Aquí tenemos un ejemplo de cómo tenemos la tabla de los segmentos, va y sale y termina con, depende de la dirección lógica, también de la dirección absoluta, y nos va a dar en dónde va a estar almacenando. La validación. Dado que en cada proceso se manejan direcciones lógicas, el sistema operativo debe obtener una dirección lógica. El sistema operativo debe también asegurarse de que cada dirección lógica esté dentro del rango de direcciones empleado por el proceso. Para esto, el sistema operativo implementa la tabla de segmentos como un arreglo de registros, base límite, como se muestra en la siguiente figura que tenemos aquí. Y ahí es donde asignas el espacio en la memoria RAM. Los mecanismos de asignación. Tenemos el otro, que es la paginación. Este consiste en considerar el espacio de direcciones lógicas de cada proceso como un conjunto de bloques de tamaño consistente llamados páginas. Cada dirección lógica manejada para un proceso estará formado por un par de valores. La memoria física se administra implementando bloques de tamaño consistentes denominados marcos. Obviamente el tamaño de un marco debe ser igual al tamaño de una página. Por lo general, el tamaño designado para los marcos y páginas es pequeño. Y tenemos igual el ejemplo. Las opciones de implementación de las tablas de página. La tabla de páginas se implementa en el hardware. Su ventaja es que obtiene una alta velocidad de acceso a la memoria. Su desventaja resulta problemática cuando la tabla de páginas debe ser grande. Para implementar las tablas de las páginas en la memoria principal, tenemos también la ventaja de que la tabla de páginas puede crecer según se requiera, y su desventaja es la velocidad de accesar a la memoria es relativamente baja, dado que cada referencia a memoria involucra dos accesos. Aquí tenemos en Windows la segmentación a paginación de 32 bytes, más la capacidad de direccionamiento que nos dan los 4 GB, que puede funcionar en alguno de los dos modos, que es modo real o modo protegido. En el modo protegido, para cada programa se implementa una tabla de descriptores. El valor que contenga un registro de segmento se utiliza como un apuntador a la tabla de descriptores. Y aquí tenemos el esquema, donde vienen las direcciones lógicas generadas por nuestros programas, ya sea el A o el B. Después de ahí pasa a la tabla de descriptores y lo asigna a la memoria física de nuestro CPU. El formato de un descriptor. Tenemos lo que es el bit, que especifica si el procesador debe interpretar el valor del campo límite como granularidad de bytes o granularidad de páginas. Tenemos el bit BD. Si el segmento que se está referenciando no tiene código, este bit recibe el nombre de bit D. Si vale 1, indica que el segmento contiene código para 386. Si vale 0, el segmento contiene código para 286. El bit P, el bit de presencia, indica si el segmento está presente en la memoria. Los bits DPL es el campo de nivel de privilegio del descriptor. Especifican el nivel de privilegio del segmento. Bit S es el bit de segmento. Si vale 1, indica que el descriptor hace referencia a un segmento de memoria. Si vale 0, indica que el descriptor hace referencia a otro tipo de estructura. Bits de tipos. Estos bits de tipo especifican el tipo de segmento de memoria. Por ejemplo, indica si el segmento contiene código o datos protegidos, etc. El bit A es el bit de accedido, indica si algún programa ha referenciado el segmento. Si vale 0, indica que el segmento o página no ha sido accesado. Nuestro otro mecanismo de asignación es el de segmentación, paginación.
Si un programa trata de asignar un bloque de memoria de cierto tamaño, MS2 busca un bloque apropiado. Si lo encuentra, se modifica para que pertenezca al proceso solicitado. Si el bloque es demasiado grande, lo divide en un bloque asignado y un nuevo bloque libre. Cuando un programa libera un bloque de memoria MS2, lo modifica para indicar que está disponible. Cuando un programa reduce la cantidad de memoria que necesita, MS2 crea un nuevo bloque de control de memoria para la memoria liberada. No solo se ampliaron los registros de 32 bits, sino que también la longitud máxima del segmento, con lo que un segmento puede ocupar hasta 4 GB. Los tipos de segmentos. Tenemos los datos, en él solo se puede leer y escribir, pero no se puede ejecutar código de programa. En el código, a diferencia del anterior, en este sí se puede ejecutar código, pero no se puede leer ni escribir. Y el sistema describe diferentes tipos de segmentos, que todos ellos sirven para la gestión del modo protegido. Esquema básico de la memoria virtual usando paginación. Un sistema de memoria virtual se implementa utilizando paginación como método de administración de memoria básica y algún mecanismo de intercambio. En las tablas de páginas se agrega un campo más a cada entrada. El bit válido-inválido con la letra P en los procesadores 80.386 y posteriores, que indican si la página a la que se está haciendo referencia en un momento dado se encuentra en la memoria principal, que es válido, o en el disco duro, sería inválido. Cuando el sistema operativo hace referencia a una página válida, deberá ir al disco duro, cargarla a la memoria principal para continuar el procesamiento. Este proceso se muestra en la siguiente figura. Y aquí lo vemos cómo es que va haciendo referencia, carga el programa, hace referencia y va a nuestra tabla de páginas y termina nuestro programa que está haciendo. En los algoritmos de descarga, aquí se utilizan para descargar qué páginas serán descargadas hacia el disco duro cuando se quiera cargar nuevas páginas y no haya memoria libre. Para esto existen 3 algoritmos. Min consiste en descargar la o las páginas que no se necesitarán en el periodo de tiempo más largo en el futuro. Esta implementación es imposible. El FIFO consiste en tener un contador de tiempo para cada página para descargar las más viejas. LRU consiste en descargar las últimas páginas usadas. Se usa el pasado para predecir el futuro. Lo usa Windows. Esquema paginado. Windows implementa memoria virtual mediante un esquema paginado, tomando como base la arquitectura de direccionamiento del proceso Intel y posteriores a este. Cuando se requiera cargar o descargar una página, el paginador hará una llamada a la función apropiada dependiendo del estado que la página tenga en ese momento. Los posibles estados de una página son los siguientes: virgen, corruptas, limpia y sucia. En el virgen, el contenido de la página no se ha modificado durante su tiempo de vida. En las corruptas, el contenido de la página se ha modificado al menos una vez desde que se creó. Y limpia, el contenido de la página corrupta no fue modificado desde la última vez que se cargó. Sucia, el contenido de una página corrupta fue modificado desde la última vez que se cargó, por lo que será necesario guardarlo nuevamente en el archivo de intercambio. Los nombres y tareas que realizará cada una de las funciones PD son pdvirgin, que es cargar página virgen, tightedin, que es cargar página corrupta, cleanout, que es cargar página limpia, dirtyout, que es cargar página sucia, y virgin free, que es liberar página virgen, y tainted free, que es liberar página corrupta. Bien, nuestro tema número 2 es el manejo de memoria en sistemas de monousuario sin intercambio. El panorama del manejo de la memoria. Aquí tenemos nuestro esquema en lo que es en la memoria virtual y en la memoria real. En ambas tenemos la multiprogramación. Tenemos las particiones, en la real y en la virtual tenemos la paginación pura y segmentación pura. También de ahí viene la combinación. En la real tenemos las particiones fijas y las particiones variables. Esto se usó principalmente en sistemas monousuarios y monotareas, como son las computadoras personales con DOS.
Bajo este esquema, la memoria real es tomada para almacenar el programa que se esté ejecutando en un momento dado, con la desventaja de que si se está limitando a la cantidad de la RAM disponible únicamente, su organización física es simple. El sistema operativo se ubica en las localidades superiores o inferiores de la memoria, seguido por algunos manejadores de dispositivos al último, con el objetivo de que ésta pueda crecer hasta el máximo posible. Bajo estos esquemas no se requieren algoritmos sofisticados para asignar la memoria a los diferentes procesos, ya que estos son ejecutados secuencialmente conforme van terminando. Aquí tenemos el pequeño esquema en los que son texto, dato, el stock, los drivers, el sistema operativo. El sistema operativo, driver, stock, datos y texto, y en la última tenemos los drivers, texto, datos, stock y sistema operativo. El esquema de almacenamiento más sencillo posible es ejecutar solo un programa a la vez, compartiendo la memoria entre ese programa y el sistema operativo. En la siguiente figura mostramos tres variaciones: el programa de usuario y el sistema operativo en RAM. El inciso B es el sistema operativo en ROM de programa de usuario, y el C es el sistema operativo en ROM, programa de usuario y sistema operativo en RAM. En el A, el sistema operativo está en la base de la memoria, en la memoria RAM. En el B, el sistema operativo está en la memoria ROM, en la parte superior de la memoria. Y en la figura C, los controladores de dispositivos están en la parte superior de la memoria en una ROM, con el resto del sistema en RAM está abajo. Este último modelo es utilizado para los sistemas MS2 pequeños. Por ejemplo, en las IBM-PC, la porción del sistema que está en ROM se llama BIOS. Si el sistema está organizado de manera, solo puede ejecutarse un proceso a la vez. Tan pronto como el usuario teclea un comando, el sistema operativo copia el programa solicitado del disco de la memoria y lo ejecuta. Cuando el proceso termina, el sistema operativo exhibe un carácter de indicación y espera un nuevo comando. Cuando el sistema operativo lo recibe, carga un nuevo programa en la memoria sobrescribiendo en el primero. La forma más fácil de lograr la multiprogramación consiste simplemente en dividir la memoria en n particiones posiblemente desiguales. Cuando llega a un trabajo, se le puede colocar en la cola de entrada de la partición pequeña, que puede contenerlo, puesto que las particiones están fijas en este esquema. Cualquier espacio de una partición que un trabajo no lo utilice se desperdiciará. Vamos a ver en la siguiente figura el aspecto que tiene el sistema en particiones fijas y las colas de entrada. Aquí vemos cómo están las particiones en lo que es el múltiple y en el monousuario. La desventaja de repartir los trabajos entrantes de colas distintas se hace evidente cuando la cola de una partición grande está vacía, pero la cola de una partición pequeña está llena, como es en el caso de las particiones de la figura anterior que acabamos de ver. Una organización alternativa sería mantener una sola cola, como en la figura B. Cada vez que se libera una partición, se selecciona el trabajo más cercano a la cabeza de la cola que cabe en esa partición, se carga dicha partición y se ejecuta, puesto que no es deseable desperdiciar una partición grande en un trabajo pequeño. Una estrategia diferente consiste en examinar toda la cola de entrada cada vez que se libera una partición y escoger el trabajo más grande que cabe en ella. Una salida consiste en tener por lo menos una partición pequeña disponible. Una partición así permitirá que se ejecuten los trabajos pequeños sin tener que asignar una partición grande para ellos. Pasarse más de cada vez que se pase por alto el trabajo recibirá un punto. Cuando haya adquirido K puntos, no se le podrá pasar por alto otra vez. Nuestro siguiente tema, el número 3, es multiprogramación en nuestra memoria real. Se llama tiempo promedio que el CPU está ocupado, grado de multiprogramación. Si el sistema tuviese un solo proceso, siempre y este gastará 60% en entrada y salida. El grado de multiprogramación sería 1 a 60%, que es igual al 40%, que es igual al 0.4. Con dos procesos para que el CPU esté ocioso, se necesita que ambos procesos necesiten estar haciendo entrada-salida. Es decir, suponiendo que son independientes, la probabilidad de que ambos estén en entrada-salida es el producto de sus probabilidades.
es decir, el punto 6 por el punto 6, que es igual al punto 36. Ahora el grado de multiprogramación es 1. La probabilidad de que ambos procesos estén haciendo entrada y salida es 1, que es igual a punto 64. Como se ve, el sistema mejora su uso de CPU en un 24% al aumentar de 1 a 2 procesos. Para 3 procesos el grado de multiprogramación es 1 menos el punto 6 por 3, que esto es igual al punto 784, es decir, el sistema está ocupado el 78.4% del tiempo. Vamos a ver los problemas de relocalización que hay. Esto consiste en que los programas que necesitan cargarse a memoria real ya están compilados y ligados, de manera que internamente contienen una serie de referencias a direcciones de instrucciones, rutinas y procedimientos que ya no son válidas en el espacio de direcciones de memoria real de la sección en la que se carga el programa. Esto es, cuando se compiló el programa se definieron o resolvieron las direcciones de memoria de acuerdo a la sección de ese momento, pero si el programa se carga en otro momento en una sección diferente, las direcciones reales ya no coinciden. En este caso, el manejador de memoria puede solucionar el problema de dos maneras: de manera estática o de manera dinámica. La estática consiste en que todas las direcciones del programa se vuelven a recalcular al momento en que el programa se carga a memoria, esto es, prácticamente se vuelve a recompilar el programa. La otra solución dinámica consiste en tener un registro que guarde la dirección base de la sección que va a contener el programa. Los problemas de protección. Estos se refieren a que una vez que un programa ha sido cargado a memoria en algún segmento en particular, nada le impide al programador que intente direccionar, por error o deliberadamente, localidades de memoria menores que el límite inferior de su programa o superiores a la dirección mayor, es decir, quiere referenciar localidades fuera de su espacio de direcciones. Obviamente, este es un problema de protección, ya que no es legal leer o escribir en áreas de otros programas. La solución a este problema también puede ser el uso de un registro base y un registro límite. El registro base contiene la dirección del comienzo de la sección que contiene el programa, mientras que el límite contiene la dirección donde termina. Cada vez que el programa hace una referencia a memoria, se checa si cae en el rango de los registros, y si no es así, se envía un mensaje de error y se aborta el programa. Las particiones fijas o variables. La alternativa más simple son las particiones fijas. Estas particiones se crean cuando se enciende el equipo y permanecerán con los tamaños iniciales hasta que el equipo se apague. Es una alternativa muy vieja. Quien hacía la división de particiones era el operador, analizando los tamaños estimados de los trabajos de todo el día. La otra alternativa era crear participaciones contiguas de tamaño variable. Para esto, el sistema tiene que mantener ya una estructura de datos suficiente para saber en dónde había huecos disponibles de RAM y de dónde a dónde había particiones ocupadas por programas en ejecución. Así, cuando un programa requería ser cargado en RAM, el sistema analizaba los huecos para saber si había algún tamaño suficiente para el programa que quería entrar. Si era así, le asignaba el espacio. Si no, intentaba relocalizar los programas existentes con el propósito de hacer contiguo todo el espacio ocupado, así como todo el espacio libre, y así obtener un nuevo hueco de tamaño suficiente. Los ajustes que se hacen: el primer ajuste se asigna el primer hueco que sea al mayor tamaño deseado. El mejor ajuste se asigna el hueco cuyo tamaño excede en la menor cantidad del tamaño deseado. Requiere de una búsqueda exhaustiva. El peor ajuste se asigna el hueco cuyo tamaño exceda en la mayor cantidad al tamaño deseado. Requiere también de una búsqueda exhaustiva. El siguiente ajuste es igual que el primer ajuste, con la diferencia que se deja un apuntador al lugar en donde se asignó el último hueco para realizar la siguiente búsqueda a partir de él. Y el ajuste rápido se mantiene en listas ligadas separadas de acuerdo a los tamaños de los huecos, para así buscarle a los procesos un hueco más rápido en la cola correspondiente. Los overlays consiste en que el programador divide lógicamente un programa muy grande en secciones que pueda almacenarse en las particiones de la RAM. Al final de cada sección del programa, el programador insertaba una o varias llamadas al sistema
con el fin de descargar la sección presente de RAM y cargar otra, que en ese momento residía en disco duro u otro medio de almacenamiento secundario. Aunque esta técnica era eficaz, no era eficiente. Esta solución requería que el programador tuviera un conocimiento más profundo del equipo de cómputo y de las llamadas al sistema operativo. Otra desventaja era la portabilidad de un sistema a otro. Las llamadas cambiaban, los tamaños de particiones también. Bien, nuestro último tema es multiprogramación en memoria virtual. La memoria virtual se llama así porque el programador ve una cantidad de memoria mucho mayor que la real, y en realidad se trata de la suma de la memoria de almacenamiento primario y una cantidad determinada de almacenamiento secundario. El sistema operativo en su módulo de manejo de memoria se encarga de intercambiar programas enteros, segmentos o páginas entre la memoria real y el medio de almacenamiento secundario. Si lo que se intercambia son procesos enteros, se habla entonces de multiprogramación en memoria real, pero si lo que se intercambian son segmentos o páginas, se puede hablar de multiprogramación con memoria virtual. Esta memoria se apoya en varias técnicas interesantes para lograr su objetivo. Una de las teorías más fuertes es la de conjunto de trabajo, la cual se refiere a que un programa o proceso no está usado todo su espacio de direcciones en todo momento, sino que existe un conjunto de localidades activas que conforman el conjunto de trabajo. Si se logra que las páginas o segmentos que contienen el conjunto de trabajo estén siempre en RAM, entonces el programa se desempeñará muy bien. Otro factor importante es si los programas exhiben un fenómeno llamado localidad, lo cual quiere decir que algunos programas tienden a usar mucho las instrucciones que están cercanas a la localidad de la instrucción que se está ejecutando actualmente. Tenemos la paginación pura, consiste en que el sistema operativo divide dinámicamente los programas en unidades de tamaño fijo, generalmente múltiplos de 1 kilobyte, los cuales va a manipular de RAM a disco y viceversa. Al proceso de intercambiar páginas, segmentos o programas completos entre RAM y disco se le conoce como intercambio. En la paginación se debe cuidar el tamaño de las páginas, ya que si estas son muy pequeñas, el control por parte del sistema para saber cuáles están en RAM y cuáles en disco, sus direcciones reales crecen y provocan mucha sobrecarga. Por otro lado, si las páginas son muy grandes, la sobrecarga disminuye, pero entonces puede ocurrir que se desperdicie memoria en procesos pequeños. Debe de haber un equilibrio entre esto. Uno de los aspectos más importantes de la paginación, así como de cualquier esquema de memoria virtual, es la forma de traducir una memoria virtual a dirección real. La traducción de direcciones de memoria, como se observa en la figura, una dirección virtual está formada por un número de página virtual, que es nuestro inciso B, y un desplazamiento, que es nuestro inciso D. Por ejemplo, si un sistema ofrece un espacio de direcciones virtuales de 64 kilos con páginas de 4 kilos y la RAM solo es de 32 kilos, entonces tenemos 16 páginas virtuales y 8 reales. La tabla de direcciones virtuales contiene 16 entradas, una por cada página virtual. En cada entrada o registro de la tabla de direcciones virtuales se almacenan varios datos. Si la página está en disco en memoria, quién es el dueño de la página, si la página ha sido modificada o es de lectura nada más, etc. Pero el dato que nos interesa ahora es el número de página real que le corresponde a la página virtual. Obviamente de las 16 virtuales solo 8 tendrán un valor de control que dice que la página está cargada en RAM, así como la dirección real de la página, denotada en la figura que tenemos abajo como el inciso B. Por ejemplo, supongamos que la página virtual número 14, la tabla dice que efectivamente está cargada y es la página real 2. Una vez encontrada la página real, se le suma el desplazamiento, que es la dirección que deseamos dentro de nuestra página buscada, que es el inciso B más D, que es lo que tenemos al final de nuestra tabla de direcciones. Cuando se necesita descargar una página de RAM hacia disco, se debe de hacer una elección. Para esto existen varios algoritmos, como la primera en entrar, primera en salir, que es la FIFO. Se escoge la página que haya entrado primero y se carga en RAM. Se necesita que nos
en los valores de control se guarde un dato de tiempo. No es suficiente porque no aprovecha ninguna característica de ningún sistema. Es justa e imparcial. El otro es la no usada recientemente. Aquí se escoge la página que no haya sido usada en el ciclo anterior. Pretende aprovechar el hecho de la localidad en el conjunto de trabajo. La usada menos recientemente. Es parecida a la anterior, pero escoge la página que se usó hace más tiempo, pretendiendo que como ya tiene mucho sin usarse, es muy probable que siga sin usarse en los próximos ciclos. Necesita de una búsqueda exhaustiva. La no usada frecuentemente. Este algoritmo toma en cuenta no tanto el tiempo, sino el número de referencias. En este caso, cualquier página que se use muy poco, menos veces que alguna otra. La menos frecuentemente usada. Esta es parecida también a la anterior, pero aquí se busca en forma exhaustiva aquella página que se ha usado menos que todas las demás. Y la última, en forma aleatoria, elige cualquier página sin aprovechar nada. Es justa e imparcial, pero muy ineficiente. Tenemos la segmentación pura. Aquí se aprovecha el hecho de que los programas se dividen en partes lógicas, como son las partes de datos, de código y de pila. La segmentación asigna particiones de memoria a cada segmento de un programa y busca como objetivos el hacer fácil el compartir segmentos y el intercambio entre memoria y los medios de almacenamiento secundario. Una vez dada una dirección virtual, se realiza la operación de B más S, como lo tenemos acá abajo en nuestro ejemplo, que es esta de aquí. B más S para hallar el registro de entrada de la tabla de segmentos que contiene la dirección de inicio del segmento en la memoria real, denotada por S, que es esta de aquí. Ya conociendo la dirección de inicio en la memoria real S, solo resta encontrar el byte o palabra deseada, lo cual se hace sumándole S al valor de desplazamiento, de modo que la dirección real es R igual a S más D. Cada entrada en la tabla de segmentos tiene un formato similar al mostrado en esta siguiente figura. Se tienen campos que indican la longitud, los permisos, la presencia o ausencia y dirección de inicio en memoria real del segmento. Y ahí vemos en nuestra tabla, el 0 nos indica que está, el 1 no está, y ahí tenemos el byte de residencia, nuestra dirección en disco, la longitud, lectura, escritura, ejecución, adición, permisos y finalmente obtenemos la dirección. Deitel sugiere que un tamaño de páginas de 1024 bytes generalmente ofrece un desempeño muy aceptable. Intuitivamente parecería que el tener páginas de mayor tamaño posible haría que el desempeño fuera óptimo, pero no es así, a menos que la página fuera del tamaño del proceso total. Un hecho notable en los sistemas que manejan paginación es que cuando el proceso comienza a ejecutarse ocurren un gran número de fallos de página, porque es cuando está referenciado muchas direcciones nuevas por primera vez. Después el sistema se estabiliza conforme el número de marcos asignados se acerca al tamaño de conjunto de nuestro trabajo. Y aquí vemos una gráfica, cómo es que hay variación en el tiempo de ejecución hasta que encuentran nuestros marcos de página de nuestro proceso. Los sistemas combinados, la paginación y segmentación pura son métodos de manejo de memoria bastante efectivos. Aunque la mayoría de los sistemas operativos modernos implantan esquemas combinados, es decir, combinación, la página y la segmentación ambas las combinan, la idea de combinar estos sistemas se debe a que de esta forma se aprovechan los conceptos de la división lógica de los programas con la granularidad de las páginas. De esta forma, un proceso estará repartiendo en la memoria real en pequeñas unidades, cuya liga son los segmentos. También es factible así el compartir segmentos a medida que las partes necesitadas de los mismos se van referenciando. Para comprender este esquema, nuevamente se verá cómo se traduce una dirección virtual en una localidad de memoria real. Para la paginación y segmentación pura se puede decir que el direccionamiento es bidimensional porque se necesitan dos valores para hallar la dirección real. Y para el caso combinado es tridimensional. Nuestro direccionamiento es tridimensional. En la figura mostramos las partes relevantes para lograr la traducción de direcciones. El sistema debe contar con una tabla de procesos TP, que es la que tenemos aquí al inicio de nuestro esquema.
Por cada renglón de esa tabla se tiene un número de procesos y una dirección a una tabla de segmentos, es decir, cada proceso tiene una tabla de segmentos. Aquí tenemos nuestra tabla del proceso 1, nuestra tabla de segmentos proceso 2 y nuestra tabla de segmentos del proceso n, así sucesivamente. Cuando un proceso hace referencia a memoria se consulta TP para encontrar la tabla de segmentos de ese proceso. En cada tabla de segmentos de proceso TSP se tienen los números de los segmentos que componen a ese proceso. Por cada segmento se tiene una dirección en una tabla de páginas. Cada tabla de página tiene las direcciones de las páginas que componen a un solo segmento. Por ejemplo, el segmento A puede estar formado por las páginas reales A, B, C, P y X. El segmento B puede estar compuesto de las páginas F, G, J, W y Z. Para traducir la dirección virtual, V es igual a SPD, donde S es el segmento, P es la página y D el desplazamiento en la página. Se hace lo siguiente. Primero se ubica de qué proceso es el segmento y se localiza la tabla de segmento de este proceso en la TP. Como S es índice, se encuentra en un renglón, que es el registro, en la tabla de segmentos de ese proceso, y ese renglón está en la dirección de la tabla de páginas que componen al segmento. Una vez en la tabla de páginas se usa el valor P como índice para encontrar la dirección de la página en memoria real. Una vez en esa dirección de memoria real se encuentra el byte requerido por medio del valor de D. La estrategia para cargar páginas es por demanda y anticipada. La estrategia de cargado por demanda consiste en que las páginas solamente son llevadas a RAM si fueron solicitadas, es decir, si se hizo referencia a una dirección que cae dentro de ellas. El cargado de páginas anticipadas consiste en tratar de adivinar qué páginas serán solicitadas en el futuro inmediato y cargarlas de antemano para que cuando se pidan ya no ocurran fallos de página. Eso fue todo, espero que les haya gustado, les sea de utilidad. Gracias por su atención.